Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de San Juan. Hoy vamos a leer el capítulo 9. ¿Amén? Vamos a leer algunos versículos. Vamos a empezar desde el capítulo 9, versículo 4. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Bueno, uno de los principales mensajes que nos quiso dejar el apóstol Juan es decirnos que nuestro Señor Jesucristo, lo principal que Él vino a hacer, ¿qué? Fue la voluntad de Dios. Amén. Él vino a hacer, ¿qué? La obra de Dios. Por eso Él dice en su palabra que el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina que nuestro Señor Jesucristo enseñó es de Él o es de los hombres. Amén. Entonces nosotros estamos 100% seguros que lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó es que una doctrina directamente de Dios, del Padre. Amén. Entonces esa es la doctrina que nuestro Señor Jesucristo viene a enseñar, la doctrina de Dios directamente. Por eso podemos ver que en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, Él dice que es que amad a vuestros enemigos. ¿Amén? Contrario a lo que decía en el Antiguo Testamento, que decía era que aborrecer que a vuestros enemigos. No, nuestro Señor Jesucristo vino todo a colocar en orden. Por eso dijo, os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Ven? Porque antes la ley era ¿qué? Era ojo por ojo, diente por diente. Pero Él ahora coloca todo en orden y dice, en pocas palabras, que el Padre le envía a decir que debemos ¿qué? Amar a vuestros enemigos. Bueno, entonces esa es la voluntad, eso es el mensaje que vino a traer ¿qué? Nuestro Señor Jesucristo. Punto número 1. Vamos ahí mismo al capítulo 9, versículo 5. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Amén. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es ¿qué? La luz del mundo. Amén. Él es que el pan de vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Él es el buen pastor. Vamos al versículo 9, 14. Capítulo 9, versículo 14. Dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y había abierto los ojos. Y le había abierto los ojos. Aquí en este versículo podemos ver que en el capítulo viene hablando de que él que le dio que la vista a un ciego. Amén. Entonces él hace lodo y entonces hace lodo y ¿qué? Y el ciego recupera su vista. Amén. Entonces en este capítulo podemos ver que sí, que él está hablando ¿qué? De que él sana a un ciego. Entonces miren, todo este milagro él lo hizo justo que en un día de reposo. Capítulo 9, versículo 14 dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. ¿A quién? Al ciego. ¿Amén? Entonces, miren, siempre tenemos que los judíos, siempre que estaban que con la ley de Moisés. Y siempre decían que debía guardarse que el día sábado, fuera como fuera. ¿Amén? Entonces también podemos ver que habla de que cuando él sanó también, él dice que él sanó ¿qué? A un cojo, ¿no? Dice, toma tu lecho y anda. Y eso lo hizo también que en día de reposo, inmediatamente que los fariseos se enojaron y empezaron a buscar la forma de matarlo. Amén. Entonces, miren, entonces aquí podemos también ver otro punto de que el día de reposo, como dice el libro de Marcos, dice que el día de reposo es hecho a causa de los hombres y no a causa del Señor. Amén. Porque el día de reposo es para que nosotros que descansemos. Entonces sigamos. Bueno, capítulo que vamos 9:14. Miremos el 9:16. 16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales?
hacer estas señales y había disensión entre ellos. Mira, entonces aquí tenemos el 9:16 que vuelve y especifica que, dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Entonces, mire, entonces según la ley, todo el mundo dice que tenemos que guardar el día de reposo. Amén. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo no guardaba ¿qué? El día de reposo. Amén. Y él procedía ¿qué? De Dios. Porque el Señor dijo en Mateo, dice, referente al día de reposo, dice que si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías ¿qué? A los inocentes. Porque muchas veces sabemos que las personas, pues acá conforme a la costumbre de nosotros, de los que no somos de que no somos descendientes de Israel, acá manejamos ¿qué? Un calendario gregoriano y acá conforme a la ley, digamos, conforme a la ley, acá se descansa ¿qué? El día domingo. ¿Amén? Y la palabra de Dios también dice que sométanse a todas las autoridades. ¿Amén? Entonces nosotros acá lo que hacemos es someternos a las autoridades. Bueno, entonces en el tema de cuando está hablando que si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes, el texto bíblico en el momento de Mateo está hablando de que los judíos dicen, mira, tus discípulos cogen ¿qué? Espigas en día de reposo y no es lícito hacer eso. ¿Ven? Entonces pues el Señor dijo entonces le dijo, Dios no viste lo que hizo ¿qué? Lo que hizo David, que el día que tuvo hambre entró al templo, cogió los panes de la propiciación que era únicamente permitido a que lo tomaran ¿qué? Los sacerdotes. Pero como en ese momento ellos tenían hambre, ¿qué hicieron? Cogieron los panes de la propiciación y los consumieron, ¿amén? Porque tenían hambre. Entonces por eso Mateo relata y dice que si supieras qué significa, que si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías ¿qué? A los inocentes. Bueno, entonces nosotros tenemos que, porque nos toca, tenemos que trabajar los días sábados, ¿amén? Entonces sigamos, miremos 9:22. Dice, esto dijeron sus padres, cuando ya es sano, cuando el ciego que recibe la vista, dice, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de las sinagogas. Amén. Esto es lo que pasa hoy en día también en todas las iglesias, que mucha gente, nosotros conocemos la palabra, pero nos da miedo que dar el mensaje de santidad. Porque sabemos que si nosotros damos un mensaje de santidad, inmediatamente ¿qué? Te van a expulsar de las iglesias. Van a decir, no, usted esa doctrina que usted está enseñando aquí no es de aquí. Entonces, también te van haciendo ¿qué? Al ladito hasta que nos sacan. ¿Amén? Entonces, hay que dejar que el miedo y aún hablar en las iglesias. ¿Amén? Porque el mensaje principal es que sin santidad nadie verá a Dios. 9:28. Sigamos ahí mismo, San Juan, capítulo 9, versículo 28. Dice, y le 9:28, y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Miren, todos ellos injuriaron ¿qué? A la persona que ha sido sana, al ciego. Le dijeron, y le injuriaron. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Hoy en día nosotros la pregunta que tenemos que hacernos es esta, ¿de quién somos discípulos? Si usted es discípulo de Moisés, entonces obvio tiene que guardar ¿qué? La ley. Pero nosotros somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, en cual nosotros solo guardamos los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque también en la ley también habló, ¿no? de que en los libros del Pentateuco también está profecía. Hay una profecía, ¿no? De que dice que Moisés mismo dijo que, que Dios levantaría profeta como él levantaría, y a cual todos tendrían que oír. Y ese profeta es que, en el momento él dijo que profeta, ¿no? Pero profeta es enviado también, ¿no? Entonces, un enviado de Dios a cual teníamos todos que escuchar. Y era que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, conclusión que nosotros somos ¿qué? Discípulos de Cristo. Dice que si verdaderamente
que si verdaderamente amamos a Cristo, seremos verdaderamente ¿qué? Sus discípulos. Si guardamos sus mandamientos, seremos ¿qué? Sus discípulos de Cristo. Amén. Vamos al 9:31. Hay que saltar así rápido porque lo que pasa es que como aquí el tiempo en YouTube es muy corto, entonces vamos lo más rápido que podamos. Dice que San Juan 9:31. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Así dijo el ciego. Amén. Le dijo que si alguno era que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Entonces hay que hacer que la voluntad de Dios para que Dios que nos escuche siempre. Amén. Vivir que en santidad. Sigamos entonces al 9:35. Termina ya este. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, mire, aquí entonces los judíos que hacen, o los fariseos, expulsan ¿qué? Al ciego de la sinagoga, amén, porque ya estaba en contra de ¿qué? Porque estaba enseñando algo diferente, amén, porque estaba ¿qué? Enseñando la doctrina de Cristo, amén. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo Señor, y le adoró. Mire, una de las partes importantes que siempre está hablando aquí, que nos está enseñando el apóstol Juan, es que nosotros debemos que creer en nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Amén. Entonces, mire, él dice que inmediatamente que creyó, dijo, sí, Señor, creo en nuestro Señor Jesucristo, y inmediatamente dice que le adoró. Amén. Versículo 39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean que cegados. Amén. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciego, no tendríais pecado. Amén. Entonces, mire, la conclusión del tema es que estamos hablando que los judíos siempre tratan de enseñarnos el sábado. Pero la palabra de Dios dice que nadie lo juzgue en cuanto a día de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Amén. Y dos, lo más importante que es creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador para tener la salvación. Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día y muchas bendiciones.